Antes de enseñar de la historia y cultura, necesitamos saber de la país y su geografía. Hay 4 volcanes activos en la costa y en el centro del país hay la ciudad de Guatemala, es el capital. Es importante porque tiene iglesias, museos, los edificios del gobierno y universidades que pueden conectar a todo el mundo. En todo Guatemala hay 2 estaciones, la estación lluviosa y la estación seca. Durante el verano llueve cada día con lluvia fuerte y también con una lluvia pequeña que se llama chipi chipi. En 2010 había la estación lluviosa más fuerte y afecta cosechas negativamente. También llueve mucho en el norte de Guatemala, una selva de Petén. Es de una gran selva y muchas personas dicen que es el 5.º pulmón del mundo. En la selva hay ruinas mayas como Tikal y muchos otros que no hay descubierto ya. Antes de los españoles, las mayas viven en Guatemala, mucho de México y otros países. Después de la conquista, ellos todavía tenían influencia en la cultura de Guatemala. Ahora, 40% de los guatemaltecos identificaban como maya o indígena. Los colores vibrantes, tejar y la baile todavía está viviendo y nos recordamos de los antepasados. Con todo otro en Guatemala, la comida fue influida de los mayas y sus usos de maíz, frijoles y el chile. Las verduras y frutos como mangos y papaya también están parte de la gastronomía. Pero los plátanos son muy populares y hay tantos diferentes tipos de plátanos en Guatemala. Si hay tanta importancia en las frutas, inevitablemente estará problemas con la empresa quien está en poder. En los 1900, United Fruit Company tenía un monopolio en el negocio de fruta, y con eso mucho de tierra en Guatemala. Ellos tenían muchos lazos con los Estados Unidos y nuestro gobierno. Por eso nosotros ayudarles cuando el presidente probó a tomar tierra de United Fruit Company para dar a la gente. Los Estados Unidos dije que ayudar para evitar comunismo, pero la verdad es que ayudemos para ayudar a la empresa. Por toda la historia de Guatemala había corrupción en el gobierno cuando estaba en la Federación de Centroamérica con Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, o por los 100 años después con dictadores. Durante 1840 y los 100 años después, había una lucha entre los liberales y los conservativos. Al primer dictador, Rafael Carrera, le gustaban los jesuitas, la iglesia y tenía el apoyo de los nativos. Fue declarado presidente por vida en 1844, pero moría solamente 10 años después. Justo Rufino Barrios fue el segundo caudillo y recibió poder en 1870. Barrios fue muy liberal y cerraba todas las iglesias que fue abierto su carrera. Su meta fue reunificar Centroamérica, por eso se llamaba el reformador. Cuando probara a reunificar, los palabras no tenían la esfera que quería. Por eso envidia El Salvador y fue metiendo en batalla. Después de Barrios, Manuel Cabrera, un liberal, fue presidente. Durante su reinado había mucha corrupción y elecciones fraudulentas. También ganaba mucho dinero porque tomaba mucho de la gente. Fue muy malo por Guatemala, por eso fue declarado demente y no podía ser presidente en 1920. Jorge Ubico o Tata tenía poder después y también fue muy corrupto. Durante su reinado no había la libertad de voz, pero los trabajadores indígenas tenían relación paternico con ello. Su presidencia provocó una revolución. Los guatemaltecos probaron una democracia y Juan José Arevalo ganó la elección. Él ayudaba con educación, libertades y la salud. En la segunda elección, Arbenz ganó y apoyó la reforma de tierra de United Fruit Company. Porque ellos tenían mucho esfuerzo y la ayuda de los Estados Unidos, ellos tomó el poder y lo da a Carlos Armas. Armas fue asesinado después de 3 años, pero revirtió mucho que Arevalo había hecho durante su reino. Por muchos años después, había death squads y guerrilla warfare.
Ahora hay una democracia, pero todavía está corrupto y hay tantos diferentes presidentes con poder. Recientemente, un dictador, Efraín Ríos Montt, tenía cargos por genocidio. Montt mataba miles de indígenas durante su presidencia. ¿Por qué hay corrupción en el gobierno todavía? Es posible que no irá a prisión. Ahora los guatemaltecos son una gran mezcla de mayas, españoles, alemanes y indios. Hay 23 diferentes idiomas. Hay muchas diferentes personas como los latinos, que son latinos y indios. El país y la población ahora crece rápidamente, con madres que tienen normalmente entre 3 y 6 niños. Por eso, la mayoría de la población es los jóvenes. También el equilibrio entre las mujeres y hombres es muy bien. Una de las figuras más grandes de Guatemala es Rigoberta Menchú. Ella ganaba un premio Nobel por su trabajo con indígenas en Guatemala y otros países de Latinoamérica. Menchú es quiché y cuando era niña fue muy involucrada con los derechos de mujeres. Por todos los años que pelea con mujeres y indígenas, su familia enfrentaba encarcelamientos y tortura. A pesar de todo, Menchú aprendí español y lenguas mayas para ayudar a todos los indígenas. Después de los españoles, la mayoría de la gente en Latinoamérica era católico, pero ahora en Guatemala un tercio de la gente identificaban como protestante. Este fenómeno viene después del terremoto en la ciudad de Guatemala en 1975, cuando los cristianos evangélicos ayudaron a reconstruir la ciudad. También influencia de un dictador, Efraín Ríos Montt, ayuda con el protestantismo. También hay las creencias de los mayas y su religión incrustada en la cultura de los guatemaltecos. La religión maya tenía cientos de diferentes dioses. También en el pasado ellos tenían sacrificios humanos, pero ahora la religión es más para la cultura y menos para matar. Puedes ver la influencia maya en la baile de Guatemala. Hay plumas, colores grandes y ornamentación. Es muy espiritual. También la marimba, que es el instrumento nacional de Guatemala, es una forma de canción y también de baile. Cada canción es muy distinta y tiene un baile diferente. Una otra cosa con mucho esfuerzo en Guatemala es fútbol. Como mucho de Latinoamérica, fútbol tiene gran importancia para representar Guatemala contra los otros países. En final, Guatemala es muy único en cada aspecto. Con su gran selva o antepasados mayas, Guatemala es un país con mucha cultura distinta.